Una madre en apuros decide desprenderse del último símbolo de su pasado, su anillo de bodas. Lo hace para poder alimentar a sus hijos. Lo que ella no sabía era que este acto de desesperación la llevaría a un encuentro inesperado con su exmarido multimillonario. Hola, amigos. Antes de comenzar, les pedimos de corazón que se suscriban y le den me gusta al video. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles estas increíbles historias todos los días. Ahora sí, comencemos. Esa noche, la lluvia caía sin parar, empapando las calles y dándole un aire triste a la ciudad. En un pequeño departamento a las afueras, Sarah Taylor estaba sentada en el borde de su cama, mirando el objeto en su mano. Brillaba tenuemente bajo la luz, un anillo de oro con un modesto diamante, su anillo de bodas. Alguna vez fue símbolo de amor y compromiso eterno, pero ahora se sentía como un peso que la ataba a un pasado del que había intentado escapar. En la esquina del cuarto, sus hijos, Emma y Jake, jugaban en silencio. Sus risas eran un eco lejano, una melodía suave en el fondo. Eran demasiado pequeños para entender las preocupaciones de su madre, pero lo suficientemente listos para notar el cansancio en su sonrisa y en su mirada. La cena de esa noche había sido poca, unas rebanadas de pan y una lata de sopa compartidas entre los tres. El corazón de Sarah se encogió al pensar en el refrigerador vacío y en las cuentas acumulándose sobre la mesa de la cocina. Esa no era la vida que había imaginado cuando se casó con Ethan Carter, el hombre carismático y ambicioso que la enamoró hace casi 10 años. En aquel entonces, su amor fue un torbellino de pasión y promesas. Ethan siempre fue un hombre con visión, decidido a construir un imperio. A medida que su carrera despegó y se convirtió en el multimillonario CEO de Carter Industries, su relación comenzó a fracturarse. Las largas noches en la oficina se transformaron en cumpleaños y aniversarios olvidados. Al final, el amor que los unía se esfumó, dejando a Sarah con los pedazos de un matrimonio roto. Cuando firmaron el divorcio, Sarah obtuvo la custodia total de sus hijos y rechazó el generoso acuerdo financiero de Ethan. Siempre fue una mujer orgullosa e independiente, decidida a salir adelante sin depender de la fortuna de su exmarido. Pero ahora, sentada en su habitación apenas iluminada, ese orgullo comenzaba a sentirse como una carga imposible de soportar. Sarah miró a Emma y Jake. Ellos eran su mundo, su razón para seguir adelante cada día, a pesar de los problemas que no dejaban de crecer. Emma, con su sonrisa radiante y sus interminables preguntas sobre el mundo, y Jake, que veía a su hermana mayor como su héroe y se aferraba a Sarah como si fuera su salvavidas. Ellos merecían más de lo que ella podía darles en ese momento. Con el corazón apretado, Sarah deslizó el anillo de bodas en su bolso y tomó una decisión. A la mañana siguiente, entró en una casa de empeño del barrio, sosteniendo el anillo con fuerza. El lugar estaba medio oscuro, con estantes llenos de todo tipo de cosas, guitarras, aparatos electrónicos, joyas y objetos que alguna vez fueron importantes para alguien. El aire olía a metal y polvo, y de fondo se escuchaba el zumbido de una vieja radio. El prestamista, un hombre de mediana edad con ojos amables, la saludó con un leve asentimiento. ¿En qué te puedo ayudar?, preguntó con voz tranquila. Sarah dudó un momento antes de poner el anillo sobre el mostrador. Quiero vender esto, dijo en un susurro. El hombre tomó el anillo y lo examinó bajo la luz. Es una pieza hermosa, comentó. ¿Estás segura de que quieres deshacerte de él? Sarah asintió, tragándose el nudo en la garganta. Es solo un anillo, respondió, aunque las palabras le sonaron vacías. El prestamista mencionó un precio. No era mucho, apenas lo suficiente para la comida de la siguiente semana, pero Sarah aceptó sin pensarlo. Salió de la tienda con un pequeño fajo de billetes en la mano. Sentía una mezcla de alivio y tristeza. Hizo lo que debía hacer por sus hijos, pero vender el anillo se sintió como cortar el último lazo con una vida que alguna vez valoró. Esa noche, mientras preparaba una comida sencilla pero suficiente para Emma y Jake, tomó una decisión. Seguiría adelante. Ya había hecho sacrificios antes, y los haría de nuevo si eso significaba darles a sus hijos la oportunidad de un futuro mejor. Lo que Sarah no sabía era que vender el anillo desencadenaría una serie de eventos que la llevarían cara a cara con su pasado, de formas que nunca habría imaginado. El sol de la tarde entraba por las enormes ventanas de la lujosa oficina de Ethan, proyectando largas sombras sobre su escritorio de caoba pulida. El lugar desprendía poder y autoridad, igual que el hombre que lo ocupaba. Ethan Carter, el multimillonario CEO conocido por su instinto afilado y su determinación inquebrantable,
Estaba concentrado revisando informes financieros cuando su asistente, Clara, llamó a la puerta. Adelante, dijo sin apartar la vista del documento en sus manos. Clara entró con cierta duda, sosteniendo un sobre. Señor, esto llegó para usted. Está marcado como urgente. Isen le echó una mirada rápida y regresó su atención a los papeles. Clara dejó el sobre el escritorio y vaciló unos segundos, apretando los labios como si quisiera decir algo. Isen notó su incomodidad y levantó una ceja. ¿Algo más? Es de una casa de empeño, respondió en voz baja, con tono cauteloso. Isen alzó la mirada de inmediato. Tomó el sobre y, al abrirlo, encontró un recibo. Enumeraba un artículo vendido, un anillo de bodas de platino. En la firma se leía un nombre que le heló la sangre. Mia Carter. Su respiración se cortó. Ver ese nombre en el papel fue como un golpe al estómago. Era como si el pasado, el mismo que había intentado dejar atrás, estuviera regresando de golpe. Mia, su exesposa, la mujer a la que una vez amó con todo su ser y que, de alguna manera, dejó escapar entre sus dedos. Clara se removió incómoda. Pensé que querría saberlo. Isen endureció la mirada. ¿Quién trajo esto?, preguntó con más dureza de la que pretendía. Un mensajero, respondió Clara, pero puedo averiguar más si lo desea. Isen asintió, apretando la mandíbula. Hazlo. Cuando Clara salió, él se reclinó en su silla, sosteniendo el recibo como si fuera un ancla en medio de una tormenta. Miró las palabras impresas en el papel, su mente llena de preguntas. ¿Por qué Mia había vendido el anillo? ¿Y por qué ahora, después de tanto tiempo? Cerró los ojos, y los recuerdos lo arrastraron de vuelta a la última vez que la vio, a los restos de un matrimonio que, en algún momento, creyó irrompible. Su matrimonio terminó en medio de discusiones y malentendidos. Lo que una vez fue un amor apasionado se desgastó entre su ambición imparable y la frustración silenciosa de ella. Isen estaba tan consumido por su trabajo que nunca vio la tristeza de Mia, hasta que fue demasiado tarde. Cuando ella se fue, no se llevó nada más que su dignidad y a sus 2 hijos, dejando atrás la vida de lujo que él creyó que la haría feliz. Isen apretó los puños. Un golpe de culpa le recorrió el cuerpo. Siempre asumió que Mia estaría bien, que su fortaleza la ayudaría a salir adelante. Pero el hecho de que hubiera vendido su anillo de bodas, el último lazo que los unía, le contaba otra historia. No podía quedarse de brazos cruzados. Decidido a descubrir la verdad, tomó su abrigo y salió de la oficina. Clara, reprograma mis reuniones, ordenó mientras cruzaba la puerta. La dirección en el recibo era clara. Sabía exactamente a dónde ir. La casa de empeño era un local pequeño, con poca luz, encajonado entre una lavandería y un restaurante en una zona modesta de la ciudad. Cuando Isen entró, la campana sobre la puerta sonó con un tintineo que rompió el silencio del lugar. El lugar estaba lleno de todo tipo de objetos, relojes, electrónicos, joyas, todos cargados con historias de desesperación o exceso. Detrás del mostrador, un hombre mayor, con unas gafas al borde de la nariz, levantó la vista. ¿Puedo ayudarte? Isen se acercó y puso el recibo sobre el mostrador. Este papel me llamó la atención. Necesito saber quién vendió este anillo. El hombre tomó el recibo y lo examinó con calma. Normalmente no damos esa información. Isen endureció la mirada. No estoy pidiendo lo usual. La mujer que lo vendió es alguien importante para mí. Por favor, necesito saber. El tono sincero de Isen pareció hacer dudar al hombre. Con un suspiro, señaló un cuaderno. No dijo mucho, solo mencionó que necesitaba dinero para sus hijos, parecía que no había comido en días. El estómago de Isen se revolvió. La idea de Mia en esa situación era insoportable. ¿Dijo dónde se estaba quedando? El hombre negó con la cabeza. No, pero mencionó un refugio cercano. Sin decir nada más, Isen tomó el recibo y salió de la tienda. Sus pasos eran firmes, pero su mente iba a toda velocidad. Tenía que encontrarla. Y esta vez, no la dejaría ir. Su mente iba a 1000 por hora mientras conducía hacia la dirección que el tendero le había dado. La idea de Mia y sus hijos en un refugio le provocaba una mezcla de miedo y determinación. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Y qué podía hacer él para solucionarlo? Cuando Isen se detuvo frente al refugio, su corazón latía con fuerza. El edificio era modesto, muy distinto al mundo de lujo al que estaba acostumbrado.
En el pequeño patio cercado, unos niños jugaban mientras voluntarios entraban y salían cargando suministros y sonriendo a los residentes. Isen salió de su auto. El crujido de sus zapatos de diseñador contra la grava le pareció fuera de lugar. Por primera vez en años, sintió una punzada de inseguridad. No estaba ahí como el multimillonario CEO que resolvía problemas con un solo trazo de su pluma. Estaba ahí como padre, como exmarido, como alguien que había fallado a las personas que más le importaban. Se acercó a la entrada con pasos firmes pero cautelosos. No tenía idea de qué le diría a Mia cuando la viera. Pero una cosa sí era segura, no se iría sin antes intentar arreglar las cosas. Al entrar al refugio, sus zapatos lustrados contrastaron con los pisos desgastados. El aire olía a productos de limpieza y un poco a sopa, un mundo completamente distinto a las oficinas de lujo y las residencias exclusivas en las que solía moverse. El sonido de niños riendo y la actividad de los voluntarios llenaban el espacio. Isen se sentía fuera de lugar, pero no iba a echarse atrás. Entonces, una mujer de unos 40 años con una sonrisa amable se acercó a él. En su pecho llevaba una etiqueta que decía Rachel, coordinadora del refugio. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó con un tono amistoso, aunque algo cauteloso. Estoy buscando a alguien, respondió Isen, con voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. Mia Carter. Me dijeron que podría estar aquí. La sonrisa de Rachel vaciló y sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras lo evaluaba. ¿Puedo preguntar quién la está buscando? Isen tragó saliva antes de responder. Soy su exmarido. Las palabras le supieron amargas. Acabo de enterarme de su situación y necesito verla. Rachel lo estudió por un momento. Su expresión se suavizó un poco. Mia ha pasado por mucho. Espero que estés aquí para ayudar y no para causarle más dolor. Quiero ayudar, dijo Isen con seriedad. Por favor, solo dime dónde está. Rachel suspiró y, tras dudar un instante, señaló una puerta al fondo del pasillo. Rachel señaló hacia el final del pasillo. Está en la sala de juegos con sus hijos, pero te advierto algo. Sé amable. Ha tenido que ser fuerte por mucho tiempo. Isen asintió en agradecimiento y caminó hacia la habitación. Con cada paso, su corazón latía con fuerza. Una mezcla de ansiedad y culpa le apretaba el pecho. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría ella? Había imaginado muchas conversaciones en su cabeza, pero ahora, de pie en la puerta, se sentía completamente desprevenido. Se detuvo y miró a través de la pequeña ventana. Un grupo de niños jugaba con juguetes. Sus risas llenaban el aire. Y ahí estaba Mia. Arrodillada en el suelo, ayudaba a un niño pequeño a apilar bloques en una torre tambaleante. Su cabello castaño, que alguna vez brilló con vida, ahora estaba recogido en una coleta suelta. Su rostro reflejaba el cansancio. Las ojeras bajo sus ojos hablaban de noches en vela y comidas saltadas. Pero su sonrisa, la sonrisa que le dedicaba al niño era genuina, llena de calidez. La respiración de Isen se atoró en su garganta. Años habían pasado desde la última vez que la vio. Y ahora, verla en estas condiciones era desgarrador. Era humillante. Ella, la mujer a la que había jurado amar y proteger. Reducida a vender su anillo de bodas para poder mantener a sus hijos. El niño junto a ella, una viva imagen de Isen con su cabello oscuro y brillantes ojos azules, levantó la mirada y lo vio a través de la ventana. Se quedó congelado. Luego, sus pequeños ojos se iluminaron con reconocimiento. Mamá, mira, dijo, señalando la puerta. Mia giró la cabeza. Al ver a Isen, su sonrisa desapareció. Por un momento, todo pareció detenerse. Las risas de los niños quedaron en el fondo. Sus miradas se encontraron. 1.000.000 de palabras no dichas quedaron suspendidas en el aire. Isen entró en la habitación con movimientos cautelosos. Mia, dijo en voz baja, con una mezcla de emoción, ha pasado mucho tiempo. Mia se puso de pie lentamente. Su expresión era difícil de leer. Isen respondió con un tono cauteloso, ¿qué haces aquí? Él vaciló y sacó el recibo de la casa de empeño, como si eso lo explicara todo. Me enteré, tragó saliva, supe lo del anillo, de todo. No tenía idea. Mia lo interrumpió antes de que pudiera seguir. No tenías idea porque nunca te importó saber. Su voz era cortante. Sus ojos ardían con una mezcla de ira y dolor.
Tú te alejaste, Isen, nos dejaste atrás. Dime. ¿Por qué estás aquí ahora? Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. Por un momento, se quedó sin palabras. Ella tenía razón. Se había alejado. Consumido por su ambición, convencido de que su apoyo financiero era suficiente. Pero ahora, viéndola frente a él, fuerte a pesar de todo. En ese momento, Isen se dio cuenta de lo mucho que les había fallado. Estaba equivocado, admitió en voz baja. Pensé que hacía lo correcto dándote espacio, enviando dinero y asumiendo que eso era suficiente, pero ahora veo que te fallé, a ti y a los niños. Mia cruzó los brazos. Su postura era defensiva. ¿Así que viniste aquí a disculparte, para sentirte mejor contigo mismo? No, dijo Isen con firmeza. Vine a ayudar, a arreglar lo que rompí, si aún es posible. Los ojos de Mia se suavizaron apenas, pero su tono seguía siendo escéptico. ¿Ayudar? ¿Cómo? Isen, no puedes simplemente arrojar dinero y esperar que todo se solucione. No quiero solo dar dinero, dijo él, dando un paso adelante. Quiero estar aquí, para ti, para los niños. Quiero arreglar las cosas. Los hombros de Mia se hundieron, como si el peso de todo lo que había pasado la estuviera aplastando. No es tan simple, susurró. No puedes deshacer el pasado. Lo sé, respondió Isen, su voz temblorosa, pero puedo intentar construir un futuro mejor. Por favor, Mia, déjame intentarlo. Ella lo miró largo rato, con una expresión llena de conflicto. Finalmente, suspiró y asintió con la cabeza en dirección a los niños. Si de verdad quieres ayudar, empieza con ellos. Te han extrañado más de lo que crees. Isen siguió su mirada y vio a los dos niños que jugaban cerca. El niño que lo había llamado antes y una niña más pequeña, con el cabello castaño de Mia y unos grandes ojos curiosos. Eran sus hijos, su carne y sangre. Y él se había perdido gran parte de sus vidas. Se arrodilló y abrió los brazos con cautela. Hola, amigo, le dijo al niño, soy tu papá. El niño dudó por un momento, y luego corrió a sus brazos, enterrando su rostro en su pecho. Isen lo abrazó con fuerza, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. Te he extrañado tanto, susurró. La niña se acercó con cautela, abrazando un pequeño peluche entre sus manos. ¿Eres mi papá también? Preguntó en voz baja. Isen asintió, sintiendo como su corazón se rompía ante su duda. Sí, cariño, soy tu papá. Se acercó despacio y, cuando extendió la mano, ella le permitió cargarla en sus brazos. Sosteniendo a sus hijos por primera vez en años, Isen sintió una oleada de emociones. Arrepentimiento, amor. Y una feroz determinación de nunca volver a fallarles. Mia los observaba en silencio, con los brazos cruzados y la mirada cautelosa. Quería creer que las intenciones de Isen eran genuinas. Pero la confianza no se reconstruía de la noche a la mañana. Por ahora, lo dejaría intentarlo. Por el bien de sus hijos. Y por ese pequeño destello de esperanza en su interior. Tal vez, solo tal vez, Isen aún podía ser el hombre que ella una vez creyó que era. En los días siguientes, él se sumergió en el mundo de Mia. Un mundo del que había estado ausente por demasiado tiempo. El refugio, con sus habitaciones sencillas y comidas modestas, era un contraste enorme con las lujosas casas de huéspedes y los yachts privados que antes formaban parte de su vida, pero al observar la resiliencia de los residentes y el esfuerzo incansable de los voluntarios, Isen comenzó a sentir un profundo respeto. No cualquiera podía soportar esas dificultades. Mia seguía cautelosa, aunque le permitía pasar tiempo con los niños, mantenía su distancia y no bajaba la guardia. Isen no la presionó. Sabía que recuperar su confianza tomaría más que solo palabras. Necesitaba demostrarlo con hechos, con constancia, con la disposición de estar ahí en sus propios términos. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Isen encontró a Mia en la pequeña cocina comunitaria. Ella lavaba los platos en silencio. Sus manos se movían con precisión mientras el agua corría sobre la espuma del jabón. Por un momento, él solo la observó. Siempre había admirado esa fortaleza silenciosa en ella. Mia, dijo en voz baja. Ella se detuvo por un instante y lo miró por encima del hombro con expresión neutral. ¿Qué pasa, Isen? He estado pensando en cómo puedo ayudar, dijo él, eligiendo sus palabras con cuidado. No solo a los niños, sino también a ti y a este lugar. No deberías tener que hacer todo esto sola.
Mia dejó el plato y se secó las manos con un trapo antes de mirarlo de frente. ¿Y qué crees exactamente que puedes hacer? ¿Escribir un cheque grande y desaparecer otra vez? No, respondió él con firmeza. Esta vez no me voy. Quiero hacer más que solo dar dinero. Quiero involucrarme. Mia frunció el ceño con escepticismo. ¿Involucrarte? ¿Cómo? Isen respiró hondo antes de responder. Este refugio hace un trabajo increíble, pero se nota que faltan recursos. Quiero ayudar a expandirlo, crear un espacio donde las familias no solo sobrevivan, sino que prosperen, mejores instalaciones, más personal, programas de capacitación laboral. Cosas que realmente hagan una diferencia. Mia lo miró fijamente, su expresión difícil de leer. ¿Y por qué ahora?, preguntó con dureza. ¿Por qué de repente te importa este lugar cuando antes ni siquiera te importaba? Él sostuvo su mirada, su voz cargada de emoción. Porque antes no lo veía. Mia, no entendía por todo lo que pasaste, lo que tuviste que sacrificar, pero ahora que lo veo, no puedo quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. Mia cruzó los brazos, su postura defensiva. Esto no es solo por el refugio, Isen, se trata de los niños. Ellos sufrieron por tu ausencia, y yo también. Si de verdad quieres ayudar, empieza con nosotros. Las palabras de Mia lo golpearon de lleno. Isen asintió, sintiendo una punzada de culpa. Tienes razón, sé que te fallé a ti y a ellos, pero quiero arreglarlo. No espero que me perdonen de un día para otro, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme su confianza. Mia lo miró en silencio por un largo momento. La tensión entre ellos era evidente. Finalmente, suspiró, sus hombros relajándose apenas un poco. Si hablas en serio, Isen, esto no se trata solo de hacer unos cuantos gestos grandiosos. Tienes que estar aquí todos los días, no solo por el refugio, sino por tus hijos, ellos se lo merecen. Lo haré, prometió él, todos los días. Mia asintió, aunque su mirada seguía cargada de escepticismo. Ya veremos. A la mañana siguiente, Isen llegó temprano al refugio, decidido a cumplir su palabra. Comenzó poco a poco, ayudando con las tareas, organizando suministros y pasando tanto tiempo como podía con los niños. Al principio, el personal del refugio y los residentes lo veían con desconfianza. No entendían qué hacía un multimillonario en medio de todo eso, pero con el paso de los días y las semanas, empezaron a notar que sus esfuerzos eran genuinos. Isen también dio los primeros pasos para hacer realidad su visión del refugio. Contrató contratistas para evaluar las mejoras necesarias en el edificio. Consultó con organizaciones sin fines de lucro para desarrollar programas sostenibles e incluso usó sus conexiones para conseguir donaciones. Pero en cada decisión, se aseguró de incluir a Mia, respetando su opinión y su experiencia. A pesar de sus reservas, Mia empezó a notar los cambios en Isen. Ya no era el hombre distante y obsesionado con el trabajo con el que una vez se casó. Escuchaba más, se preocupaba más, y parecía realmente interesado en sus vidas. Lentamente, sus barreras comenzaron a derrumbarse, aunque seguía siendo cautelosa. Una noche, mientras estaban sentados en el pequeño salón del refugio, Isen la miró con seriedad. Había una pregunta que llevaba tiempo atormentándolo. Mia, dijo con voz baja, ¿por qué nunca me dijiste lo mal que estaban las cosas? Mia lo miró. En su expresión había tristeza, pero también frustración. Porque no pensé que te importaría. Isen, estabas tan enfocado en tu trabajo, en tu éxito, que no había espacio para nosotros en tu vida. Él se estremeció ante sus palabras, pero no intentó discutir. Sabía que tenía razón. Pensé que con darles estabilidad económica sería suficiente, admitió, pero ahora veo que no lo era. Te fallé, Mia, y me arrepentiré de eso por el resto de mi vida. La mirada de Mia se suavizó, aunque el dolor en sus ojos seguía presente. No puedes cambiar el pasado, Isen, pero tal vez, solo tal vez, puedas hacer la diferencia ahora. Sus palabras fueron una pequeña apertura, un rayo de esperanza al que Isen se aferró de inmediato. Lo haré, dijo con sinceridad, por ti, por los niños y por este lugar. Mientras se sentaban juntos en la habitación silenciosa, la distancia entre ellos ya no se sentía tan insuperable. No era perdón, al menos no todavía, pero era un comienzo, y por primera vez en mucho tiempo, Isen sintió que estaba en el camino hacia la redención. El proceso de recuperar la relación con sus hijos no fue nada fácil. Sofía y Max, aunque eran pequeños, cargaban con el peso de su ausencia de formas que le rompían el corazón.
Sus primeros encuentros fueron incómodos, llenos de silencios y miradas cautelosas, pero Isen estaba decidido a recuperar el tiempo perdido, aunque tuviera que empezar desde cero. Un sábado por la mañana, llegó al refugio con una mezcla de nervios y emoción. Había planeado un día solo para los tres, un paseo por el parque y después un helado en su lugar favorito. Era un gesto pequeño, pero esperaba que sirviera para reconstruir el lazo que habían perdido. ¿Tenemos que ir?, preguntó Sofía, cruzando los brazos mientras se paraba junto a Mia. Isen se agachó hasta su nivel, su mirada firme pero amable. Sé que las cosas no han sido fáciles, Sofía, sé que he cometido muchos errores, pero quiero pasar tiempo contigo y con Max, quiero hacer las cosas bien, ¿me darías una oportunidad? Sofía dudó, mirando a Max, quien seguía sujetando la mano de su mamá. Finalmente, suspiró. Está bien, pero nada de cosas aburridas. Isen sonrió aliviado. Nada de cosas aburridas, lo prometo. En el parque, Isen se lanzó de lleno al papel de papá. Isen jugaba como un verdadero papá cariñoso. Empujó a Max en los columpios. Aplaudió mientras Sofía se deslizaba por los toboganes e incluso se unió a ellos en un juego de la mancha. Por primera vez, la risa reemplazó la tensión que había estado entre ellos. Fue un pequeño vistazo a lo que podría ser un futuro donde pudieran sanar como familia. Mientras comían helado sentados en una banca, Max lo miró con curiosidad. ¿Por qué no estabas aquí antes, papi? La pregunta le cayó como un golpe en el estómago. Isen respiró hondo, eligiendo bien sus palabras. Pensé que estaba haciendo lo correcto trabajando duro para darte a ti y a mami todo lo que necesitaban, pero me equivoqué. No estuve aquí cuando más importaba, y lo siento mucho por eso. Max frunció el ceño, su carita seria. ¿Te vas a quedar ahora? Isen le puso una mano en el hombro con suavidad. Sí, amigo, no me voy a ir a ningún lado. Sofía, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Realmente lastimaste a mami, lo sabes? Lo sé, respondió Isen con la voz cargada de arrepentimiento, y estoy tratando de compensarlo, con ella y con ustedes. Sé que tomará tiempo, pero prometo que seguiré intentándolo. Sofía lo estudió por un momento antes de asentir. Está bien, pero tienes que cumplir tus promesas. Lo haré, aseguró Isen. Durante las siguientes semanas, su compromiso con sus hijos se hizo evidente. Se hizo tiempo para ellos todos los días, los ayudaba con la tarea, les leía cuentos antes de dormir o simplemente los escuchaba hablar de sus pensamientos y sentimientos. Poco a poco, su confianza en él comenzó a crecer. Una noche, mientras arropaba a Max, el niño se acercó y lo abrazó con fuerza. Te extrañé, papá, susurró Max. La garganta de Isen se cerró, la emoción lo abrumaba. Yo también te extrañé, Max, más de lo que imaginas. Sofía también comenzó a abrirse un poco más con él, aunque seguía siendo cautelosa. Empezó a compartir pequeños detalles sobre su día, a pedir su ayuda con sus proyectos escolares e incluso a reírse de sus chistes. Cada uno de esos momentos se sentía como una victoria, un paso más cerca de recuperar a la familia que casi había perdido. Pero el camino no fue fácil. Hubo días en los que el pasado pesaba demasiado, cuando el dolor de su ausencia volvía de maneras inesperadas. Sin embargo, Isen se negó a rendirse. Sabía que reconstruir la confianza no significaba ser perfecto, sino estar presente todos los días, con amor y sinceridad. Una noche, mientras estaban todos juntos en la sala común del refugio, Sofía lo miró con seriedad. ¿Te vas a ir otra vez? Isen la miró directo a los ojos. Su corazón dolía al escuchar el miedo en su voz. No, Sofía, estoy aquí para quedarme, por ti, por Max y por mami, lo prometo. Sofía asintió lentamente, con la mirada más suave. Está bien. Solo fue una palabra, pero llevaba el peso de su confianza, una confianza que Isen estaba decidido a honrar. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque no podía cambiar el pasado, sí tenía el poder de darle forma a su futuro. Haría todo lo posible para que fuera un futuro lleno de amor, estabilidad y la promesa de días mejores. A medida que Isen se acercaba más a Sofía y Max, también se enfocó en reconstruir la confianza con Mia, aunque ella le permitía pasar tiempo con los niños. Seguía siendo cautelosa, su guardia seguía en alto, las heridas del pasado aún dolían. Mia no estaba lista para dejarlo entrar en su corazón de nuevo. Una noche, cuando los niños ya dormían, Isen la encontró sentada en el balcón del refugio, abrazándose a sí misma mientras miraba las luces de la ciudad.
Dudó un momento antes de acercarse con 2 tazas de té. ¿Te molesta si me siento contigo?, preguntó con voz suave. Mia lo miró, pero no dijo que no, así que él tomó asiento a su lado y dejó una de las tazas sobre la pequeña mesa entre ellos. El silencio se extendió, cargado de palabras no dichas. Sé que probablemente soy la última persona con la que quieres hablar, comenzó Isen en voz baja, pero quería agradecerte por dejarme pasar tiempo con Sofía y Max. Significa más para mí de lo que puedo explicar. Mia suspiró, sin apartar la vista del horizonte. Ellos merecen conocer a su padre. Esa es la única razón por la que acepté. Lo entiendo, dijo Isen con sinceridad. Y sé que tengo mucho camino por recorrer antes de que puedas confiar en mí otra vez, pero quiero que sepas que estoy aquí, para ellos, y para ti. Mia se volvió hacia él, con la mirada cansada, pero buscando respuestas. ¿Por qué ahora, Isen? ¿Por qué volver después de todo este tiempo? ¿Tienes idea de lo que fue tratar de mantener todo en pie yo sola? No puedo imaginarlo, admitió Isen, su voz cargada de arrepentimiento. Y lamento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Fui egoísta, Mia. Pensé que estaba haciendo lo mejor al enfocarme en el trabajo, pero lo único que logré fue lastimar a las personas que más amo. Mia apartó la mirada, apretando la mandíbula. No puedes arreglar esto con unas cuantas disculpas o con un bonito momento en el parque. No es tan fácil. Lo sé, dijo Isen con seriedad. Y no espero que me perdones de la noche a la mañana, solo quiero una oportunidad para demostrarte que he cambiado. He cambiado. Mia, ya no soy el hombre que se alejó. El corazón de Mia se estremeció con sus palabras, pero no estaba lista para dejar ir su ira y su dolor. Las palabras son fáciles, Isen, las promesas también, pero lo que importa son las acciones. Estoy de acuerdo, asintió Isen. Por eso he estado tomando medidas para hacer cambios reales, no solo por nuestra familia, sino por mí. Comencé terapia para entender por qué tomé las decisiones que tomé. Reduje el trabajo para poder estar más presente. Sé que aún no es suficiente, pero estoy comprometido a hacer lo que sea necesario. Mia guardó silencio, con las emociones revueltas en su interior. Quería creerle, pero los recuerdos de su ausencia y todo lo que había soportado sola hacían que fuera difícil. Me lastimaste, Isen, dijo al fin, con la voz temblorosa. Nos lastimaste a todos, y no sé si algún día podré olvidar eso. No espero que lo olvides, respondió él con suavidad. Solo espero que, con el tiempo, puedas perdonarme, no por mí, sino por ti misma, por Sofía y Max. Ellos merecen ver a sus padres trabajando juntos, aunque no sea como pareja. Los ojos de Mia se llenaron de lágrimas, pero la secó rápidamente. No es tan fácil. Lo sé, admitió Isen, pero estoy aquí para quedarme, Mia. El tiempo que sea necesario, haré lo que tenga que hacer. Seguiré apareciendo, seguiré demostrándote a ti y a los niños que no me voy a ir. Mia lo miró con atención, buscando cualquier señal de mentira o falsa esperanza, pero lo único que vio fue a un hombre sin máscaras, tratando genuinamente de enmendar su error. Lo pensaré, susurró, apenas audible. Isen asintió, entendiendo el peso de esas palabras. Eso es todo lo que puedo pedir. Durante las semanas siguientes, Isen respetó los límites de Mia mientras encontraba pequeñas maneras de apoyarla. Se ofreció como voluntario en el refugio, ayudó con las tareas y pasó tiempo de calidad con los niños. Sus acciones eran silenciosas, pero constantes, poco a poco, fueron derribando las barreras de Mia. Un día, mientras organizaban ropa donada, Mia se sorprendió riéndose de un chiste de Isen. El sonido la tomó desprevenida, un recordatorio de los raros momentos de felicidad que habían compartido en su matrimonio. Sigues siendo el mismo tonto, dijo, negando con la cabeza. Y tú sigues siendo la persona más fuerte que he conocido, respondió Isen con una calidez genuina. La sonrisa de Mia se desvaneció, dando paso a una expresión melancólica. Tenía que serlo. Lo sé, respondió Isen con la mirada firme, y lamento no haber estado ahí para compartir ese peso contigo. El corazón de Mia se suavizó con sus palabras, aunque seguía siendo cautelosa. Perdonarlo no sería fácil, pero por primera vez se permitió considerar la posibilidad de que, si no podían reconstruir su relación como pareja, al menos podían hacerlo como padres y compañeros en la crianza de sus hijos. Cuando terminaron su tarea, Isen la miró con una sonrisa tímida. ¿Te gustaría tomar un café algún día? Solo para platicar. Mia dudó por un momento y luego asintió. Tal vez, ya veremos.
No era una respuesta definitiva, pero era un paso. Y para Isen, eso era suficiente para seguir adelante. Sabía que el camino por delante sería largo e incierto, pero estaba decidido a recorrerlo, paso a paso, con esperanza en el corazón y un firme compromiso con la familia que casi había perdido. Los días pasaron, convirtiéndose en semanas. Aunque la actitud de Mia seguía siendo reservada, hubo momentos en los que la tensión entre ellos se disipó un poco. Sus interacciones, antes rígidas, empezaron a sentirse más naturales. Aunque el dolor del pasado aún estaba ahí, para Isen, cada instante compartido era una oportunidad para demostrar su compromiso con el cambio, y para Mia, cada gesto amable o acto de paciencia comenzaba, poco a poco, a derribar sus barreras. Una tarde lluviosa, Mia estaba en la cocina del refugio preparando un almuerzo sencillo para los niños. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas creaba un ambiente tranquilo mientras cortaba verduras. Su mente estaba ocupada con las interminables responsabilidades del refugio y la crianza de Sofía y Max. De pronto, Isen apareció en la puerta con un paraguas empapado y el cabello húmedo. Pensé que podrías necesitar un par de manos extra, dijo, sosteniendo una bolsa de supermercado. Linda me comentó que te estabas quedando sin provisiones. Mia miró la bolsa y luego a Isen. No tenías que hacer eso. Lo sé, respondió él con simpleza, pero quería hacerlo. Sin esperar respuesta, puso la bolsa sobre la mesa y comenzó a sacar las compras, verduras frescas, pasta, arroz y otros productos esenciales. Mia lo observó en silencio, con sentimientos encontrados. Este no era el Isen que recordaba de su matrimonio, no era el hombre que estaba tan absorbido en el trabajo que ignoraba las pequeñas luchas diarias de su familia. Este Isen estaba presente, atento, dispuesto a ayudar sin que nadie se lo pidiera. Mientras trabajaban juntos en la cocina, su conversación era mínima, pero no incómoda. De vez en cuando, Isen lanzaba miradas furtivas a Mia, asombrado por su fortaleza. Se comportaba con una determinación tranquila que él no había sabido valorar del todo cuando estaban juntos. ¿Alguna vez tienes un descanso?, preguntó después de un rato, con un tono ligero pero genuinamente curioso. Mia soltó una pequeña risa y negó con la cabeza. No realmente. El refugio me mantiene ocupada, y los niños aún más. Siempre has sido increíble con ellos, dijo Isen, su voz llena de admiración. No sé cómo lo haces. Mia se detuvo por un momento mientras revolvía una olla en la estufa. Porque tengo que hacerlo, dijo en voz baja, son mi mundo, no importa lo difícil que se pongan las cosas, tengo que seguir adelante por ellos. Isen asintió con seriedad. Quiero ayudar a aliviar esa carga, Mia, no solo aquí en el refugio, sino también con Sofía y Max. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo estar aquí ahora. Mia se giró para mirarlo, buscando algo en su expresión. ¿Lo dices en serio o es solo otra fase? Lo digo en serio, respondió Isen con firmeza. He cometido muchos errores, pero ya no soy el mismo hombre. Quiero ser alguien en quien tú y los niños puedan confiar. El corazón de Mia se agitó con la sinceridad de sus palabras, pero el miedo a ser decepcionada otra vez la frenó. Las acciones dicen más que las palabras, dijo, repitiendo lo que ya le había dicho antes. Lo sé, asintió Isen, por eso no voy a ningún lado. Antes de que pudieran continuar, la risa de Max llenó la cocina. El niño entró corriendo, seguido de cerca por Sofía. Se perseguían entre risas, iluminando la habitación con su alegría. Mia, que había mantenido una expresión seria hasta ese momento, no pudo evitar suavizarla al ver a sus hijos. El corazón de Isen se llenó de amor y arrepentimiento. Papá, mira, dijo Max, extendiéndole un dibujo hecho con crayones. En la hoja aparecían Mia, Isen, Sofía, Max y hasta un perrito que no existía en la vida real. Isen se agachó al nivel de Max y observó el dibujo con genuina admiración. Esto es increíble, amigo, eres un gran artista. Max sonrió con orgullo y Sofía añadió. Yo le ayudé a colorearlo. Desde la distancia, Mia los observaba con el corazón revuelto. Ver a Isen con los niños le traía recuerdos de tiempos felices, pero también le recordaba el dolor de su ausencia. Aún así, en ese momento, no podía negar que él estaba haciendo un esfuerzo, y parecía venir del corazón. Después del almuerzo, Isen se quedó para ayudar a limpiar, sin que nadie se lo pidiera. Para sorpresa de Mia, Isen no se apresuró ni buscó una excusa para irse, como lo habría hecho en el pasado. En lugar de eso,
Se quedó hasta que el último plato estuvo lavado y la cocina completamente limpia. Gracias, dijo Mia, secándose las manos con una toalla. Su tono era más suave que antes, su gratitud genuina. Isen la miró y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Cuando quieras. Más tarde esa noche, mientras Mia arropaba a Sofía y Max, se sorprendió reflexionando sobre el día. La presencia de Isen, que antes solo le causaba dolor, ahora empezaba a sentirse menos como una intrusión y más como una segunda oportunidad. Pero la confianza no era algo que pudiera dar tan fácilmente, tenía que ganársela, poco a poco. Al cerrar la puerta de la habitación de los niños, Mia se apoyó contra la pared, sintiendo su corazón pesado por las emociones encontradas. Quería creer que Isen había cambiado, que podía ser el compañero y el padre que necesitaban, pero las heridas del pasado seguían ahí, y el miedo a volver a ser lastimada flotaba en el aire como una sombra en la tranquilidad de la noche. Se permitió un instante de vulnerabilidad. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez sintió un pequeño rayo de esperanza, una esperanza frágil, Caro rió. Tal vez, solo tal vez, podrían encontrar el camino de regreso el uno al otro. Los días que siguieron fueron un delicado equilibrio entre avance y duda. Isen siguió involucrándose en el refugio y en la vida de los niños. Cada momento de risa, cada comida compartida y cada conversación sincera iba derribando las barreras que Mia había construido, pero el peso del pasado aún colgaba en el aire, como una tensión no resuelta que ninguno de los dos se atrevía a enfrentar del todo. Una noche, después de que los niños se quedaron dormidos y el refugio cayó en silencio, Isen se acercó a Mia. Ella estaba en su pequeño escritorio revisando papeles, con la luz de la lámpara iluminando su rostro. Él dudó por un momento, sin estar seguro de si debía molestarla, pero sabía que no podían seguir avanzando sin enfrentar lo que había quedado pendiente. Mia, dijo con voz baja y vacilante, ¿podemos hablar? Mia levantó la pluma, deteniéndose a mitad de la página. Mia hizo una pausa en su escritura. El cansancio en sus ojos era evidente, pero también lo era la curiosidad cautelosa. ¿Qué pasa con nosotros?, preguntó Isen, acercándose, pero manteniendo una distancia respetuosa, con todo lo que pasó. Mia suspiró y se inclinó hacia atrás en su silla. No estoy segura de que haya algo más que decir. Isen, ambos sabemos cómo terminan estas cosas. Lo sé, respondió él, pero he estado pensando mucho en lo que hice, en lo que no hice, y necesito que me escuches. Señaló la silla frente a ella y, cuando Mia no se opuso, se sentó. El escritorio entre ellos era a la vez una barrera y un puente. Me equivoqué, admitió Isen, con la voz cargada de emoción. Puse el trabajo por encima de ti y de los niños. Pensé que con proveer financieramente era suficiente, que si tenía éxito en la oficina, significaba que estaba haciendo bien las cosas en casa, pero estaba ciego, Mia. No vi cuánto te estaba fallando, cuánto los estaba fallando. Los ojos de Mia brillaron con una mezcla de tristeza y enojo. No solo fallaste, Isen. Nos abandonaste, cada noche que llegaste tarde, cada cena a la que no asististe, cada promesa rota. Me dejaste recoger los pedazos mientras tú perseguías algo que nunca parecía ser suficiente. Sus palabras lo hirieron, pero Isen no se inmutó, solo asintió, aceptando su enojo como algo justificado. Tienes razón, dijo con sinceridad. Te decepcioné de formas que nunca podré deshacer. Pero perderte, perder a nuestra familia, me hizo ver lo equivocado que estaba. Pensé que te estaba dando estabilidad, pero lo único que te di fue soledad. Mia bajó un poco la guardia, aunque el dolor seguía presente en su mirada. ¿Sabes lo que es sentirte invisible en tu propio matrimonio?, preguntó en voz baja. Ver cómo la persona que ama se aleja cada vez más, sin importar cuánto trates de alcanzarla. Isen tragó fuerte, sintiendo la culpa pesando en su pecho. Ahora lo sé, susurró, todas las noches desde que te fuiste, he sentido el vacío de no tenerte, y cada vez que te veo con Sofía y Max, me doy cuenta de cuánto me perdí, de cuánto tiré a la basura. La habitación quedó en un silencio pesado, el dolor compartido flotaba en el aire, tangible. Mia deslizó los dedos por el borde de un archivo en el escritorio, con la mirada distante. Antes creía en ti, dijo en voz baja. Creía en nosotros, pero después de todo, no sé si puedo volver a confiar en ti. Isen sostuvo su mirada. Lo entiendo, dijo con firmeza, aunque el dolor era evidente en su voz. No espero que me perdones de la noche a la mañana, pero estoy aquí, Mia. Y voy a estar aquí por mucho tiempo.
Haré lo que sea necesario para demostrarte que he cambiado. Mia lo observó en silencio, sus ojos buscando los suyos. Mia lo observó con atención, buscando en su rostro cualquier rastro de falta de sinceridad, pero lo que vio fue un hombre sin orgullo, despojado de la imagen del CEO seguro y pulido con el que se había casado. Ahora era alguien humillado por sus errores, pero decidido a enmendarlos. Necesito tiempo, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro, tiempo para saber si puedo volver a creer en ti. Isen asintió con sinceridad. Tómate todo el tiempo que necesites, no voy a ir a ningún lado. En los días que siguieron, Isen continuó demostrando su compromiso, no solo con palabras, sino con acciones. Pasaba las mañanas ayudando en el refugio, las tardes jugando con los niños y las noches apoyando silenciosamente a Mia en todo lo que podía. No la presionó, no exigió nada, simplemente estuvo ahí, día tras día. Para Mia, el proceso no fue fácil. Las cicatrices del pasado no desaparecían con simples gestos, y su corazón aún cargaba con el peso de la traición. Pero, poco a poco, con cautela, comenzó a notar destellos del hombre en el que Isen se estaba convirtiendo, un hombre que, por primera vez, parecía realmente decidido a reconstruir lo que habían perdido. Una noche, mientras estaban sentados en el porche del refugio viendo la puesta de sol, Mia se volvió hacia él. ¿Por qué ahora?, preguntó. Su tono más curioso que acusador. ¿Por qué tuviste que perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente importaba? Isen suspiró, con la mirada fija en el horizonte. Porque estaba demasiado atrapado en mi propio mundo para darme cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí. Perderte, Mia. Me destrozó, pero también me despertó. Ya no quiero ser ese hombre, quiero ser mejor. Para ti, para los niños, para mí. Mia lo estudió en silencio por un largo momento, su corazón debatiéndose entre la esperanza y la cautela. Quiero creerte, Isen, pero la confianza toma tiempo. Y te daré todo el tiempo que necesites, prometió él. Voy a seguir aquí, todos los días, hasta que me lo haya ganado. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Mia se permitió sentir un pequeño destello de esperanza. No sabía qué les deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que, tal vez, solo tal vez, podrían encontrar juntos el camino de regreso. La presencia de Isen se volvió una constante en su vida, pero más que su presencia, fue su constancia lo que realmente empezó a marcar la diferencia. Fueron sus acciones, más que sus palabras, las que poco a poco empezaron a derribar los muros que Mia había construido alrededor de su corazón. Isen no solo hacía grandes promesas, sino que cumplía cada una de ellas, demostrando día tras día que estaba ahí para quedarse. Se involucró de lleno en las actividades del refugio, no por obligación, sino porque realmente quería hacerlo. Se ofrecía como voluntario con una dedicación que sorprendía a todos, incluida Mia, ya fuera arreglando muebles rotos, organizando campañas de donación o dando clases particulares a los niños. Isen abordaba cada tarea con la humildad y el compromiso de un hombre decidido a hacer la diferencia. Su transformación no pasó desapercibida y, poco a poco, tanto el personal del refugio como los residentes empezaron a simpatizar con él. Sin embargo, Mia seguía siendo cautelosa. No podía negar que Isen estaba haciendo un esfuerzo genuino, pero la confianza no era algo que pudiera recuperarse de un día para otro. Cada vez que lo veía reír con Sofía y Max o ayudar pacientemente a algún residente, su corazón se ablandaba un poco, pero el miedo a volver a ser lastimada seguía ahí, latente en el fondo de su mente. Una tarde, mientras Mia ordenaba los registros de donaciones en su oficina, Isen golpeó suavemente el marco de la puerta. En sus manos llevaba una bandeja con 2 tazas humeantes de café. Pensé que podrías tomarte un descanso, dijo entrando. Mia levantó la vista y esbozó una sonrisa, aunque intentó disimularla. ¿Me has estado trayendo mucho café últimamente, tratando de convencerme de algo? Tal vez, admitió Isen con una pequeña sonrisa, pero sobre todo, solo quiero hacerte el día un poco más fácil. Ella aceptó la taza, envolviendo sus manos en el calor de la cerámica. Gracias. Se quedaron sentados en un silencio cómodo por un rato, con el murmullo de las actividades del refugio filtrándose desde el pasillo. Finalmente, Isen rompió el silencio. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó con un tono serio, sobre cómo necesito demostrar mi valía, no solo a ti, sino también a los niños. Mia dejó su taza sobre el escritorio y lo miró con cautela. Y quiero hacer más, continuó él,
He estado pensando en crear un fondo de becas para los niños del refugio, algo que les dé la oportunidad de un futuro mejor. Los ojos de Mia se abrieron con sorpresa. Eso es un gran paso. Lo sé, asintió Isen, encontrando su mirada, pero es algo que puedo hacer. Pasé gran parte de mi vida enfocado en construir mi empresa, en perseguir ganancias. Es hora de usar esos recursos para ayudar a la gente, y quiero empezar por aquí, por el refugio. Mia lo observó detenidamente, buscando en su rostro cualquier señal de segundas intenciones, pero todo lo que encontró fue sinceridad y un deseo genuino de enmendar sus errores. Esa es una idea maravillosa, dijo suavemente. Los niños aquí realmente podrían beneficiarse de algo así. El alivio en el rostro de Isen fue evidente. Me encargaré de toda la logística, por supuesto. Solo quería tu aprobación antes de seguir adelante. Mia dudó por un instante, pero al final, una pequeña sonrisa cruzó su expresión cautelosa. La tienes. El fondo de becas se convirtió en un punto de inflexión, no solo para el refugio, sino también para la relación entre Isen y Mia. Él volcó toda su energía en el proyecto, trabajando de cerca con ella para asegurarse de que todo se alineara con la misión del refugio. Pasaron largas horas planeando, revisando solicitudes y reuniéndose con posibles donantes. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más se daba cuenta Mia de que estaba viendo al hombre del que alguna vez se enamoró, al hombre que creyó haber perdido para siempre. Pero no fueron solo los grandes gestos los que hicieron la diferencia, fueron los pequeños momentos del día a día los que comenzaron a reconstruir la confianza entre ellos. Era la forma en que Isen se quedaba despierto hasta tarde para ayudar a Sofía con su tarea, la manera en que jugaba a las atrapadas con Max en el patio del refugio, el detalle de asegurarse de que Mia tuviera siempre una taza de café esperándola por la mañana. Esos pequeños actos de amabilidad y constancia decían mucho más que cualquier disculpa. Una noche, después de un día particularmente productivo en el refugio, Mia encontró a Isen sentado en el porche, mirando la puesta de sol. Dudó por un momento antes de acercarse y sentarse a su lado. El aire fresco de la tarde le rozaba la piel. Día largo, dijo ella, acomodándose en la silla junto a él. Valió la pena, respondió Isen, sin apartar la vista del horizonte. Hicimos mucho progreso hoy. Mia sintió y un silencio cómodo se instaló entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz a su lado. La tensión que solía definir sus interacciones se estaba desvaneciendo poco a poco. Veo la forma en que los niños te miran, dijo después de un rato. Sofía y Max te adoran. Isen sonrió con ternura. Son niños increíbles. Me recuerdan todos los días lo que realmente importa. Mia se volvió hacia él, buscando su mirada. Has cambiado, Isen. Él la miró a los ojos, su voz firme cuando respondió. Porque tenía que perderte para darme cuenta de lo que realmente tenía. Perderte a ti y a los niños fue la llamada de atención que no sabía que necesitaba. Sus palabras hicieron que el corazón de Mia se contrajera, una mezcla de esperanza y duda agitándose dentro de ella. Quería creerle, confiar en que esta versión de Isen era real, pero las cicatrices del pasado seguían ahí, un recordatorio del dolor que había soportado. No digo que todo sea perfecto, continuó Isen, sé que tengo un largo camino por recorrer, pero estoy aquí, Mia, y no voy a irme a ningún lado. Mia desvió la mirada, sus dedos recorriendo distraídamente el borde de su taza de café. Quiero creerte, dijo en voz baja, pero la confianza lleva tiempo. Estoy dispuesto a esperar, respondió Isen, el tiempo que sea necesario. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa, Mia se permitió un pequeño destello de esperanza. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que, tal vez, solo tal vez, podrían encontrar su camino juntos. El refugio estaba lleno de actividad y calidez cuando el fondo de becas se lanzó oficialmente. Gracias al incansable esfuerzo de Isen y el liderazgo de Mia, la iniciativa se convirtió en algo mucho más grande de lo que imaginaron. No era solo un programa, era una oportunidad real para los niños que, de otra manera, podrían haber quedado atrás. Pero, en medio del éxito, la tensión no resuelta entre Isen y Mia seguía presente. Isen sabía que había llegado el momento de enfrentar el pasado de frente. Había pasado semanas demostrándole con acciones que era un hombre cambiado, pero las palabras seguían siendo necesarias, palabras que pudieran sanar viejas heridas y abrir la puerta a un nuevo comienzo. Una noche, después de que los niños se durmieran y el refugio quedara en calma,
Isen encontró a Mia en el pequeño jardín donde solía refugiarse cuando quería estar sola. Estaba sentada en un banco desgastado, sosteniendo una taza de té humeante entre las manos. La tenue luz de las lámparas del jardín iluminaba su rostro, resaltando su expresión pensativa. ¿Te molesta si me uno a ti?, preguntó Isen con voz suave. Mia levantó la vista, sorprendida, pero no molesta. Seguro, respondió, haciendo un gesto hacia el espacio vacío a su lado. Isen se sentó junto a ella, sintiendo el aire fresco de la noche rozar su piel. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, compartiendo la tranquilidad del momento. Ninguno dijo nada. El sonido de los grillos llenaba el silencio hasta que Isen respiró hondo. Mia, comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. He querido decir esto desde hace mucho tiempo. Mia levantó la mirada, cautelosa pero atenta. Necesito disculparme, no solo por cómo terminaron las cosas entre nosotros, sino por todo lo que te hice pasar. Isen bajó la vista a sus manos, que estaban entrelazadas con fuerza. Pensé que estaba haciendo lo correcto al priorizar mi carrera, persiguiendo el éxito. Me convencí de que todo era por nosotros, pero ahora veo que no era así. Se trataba de mí, mi ego, mi ambición, y en el proceso, perdí de vista lo que realmente importaba. La expresión de Mia se suavizó, pero guardó silencio, dándole espacio para continuar. Cuando me dijiste que te sentías invisible, debí escucharte. Cuando necesitaste mi apoyo, debí estar ahí, pero, en lugar de eso, dejé que mis propios miedos e inseguridades se interpusieran, y cuando te alejaste, te culpé, en vez de enfrentar mis propias acciones. Su voz se quebró ligeramente, pero no se detuvo. No te culpo por irte, yo también me habría dejado, pero perderte a ti y a los niños fue la llamada de atención que necesitaba. Me obligó a mirarme al espejo y ver en quién me había convertido, y no era alguien de quien estuviera orgulloso. Mia bajó la mirada a su taza de té y la dejó sobre su regazo. Has hecho mucho para demostrar que has cambiado, dijo en voz baja, pero una disculpa no se trata solo de palabras. Isen, se trata de asumir responsabilidad. Lo sé, asintió él, por eso no estoy pidiendo perdón, todavía. Sé que es algo que tengo que ganarme, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Mia lo observó con atención, buscando cualquier indicio de mentira o de viejos patrones. Pero todo lo que vio fue a un hombre vulnerable, sin la arrogancia ni la prepotencia que antes lo definían. ¿Hablas en serio?, preguntó, su voz apenas un susurro. Isen sostuvo su mirada con firmeza. Con cada fibra de mi ser, respondió. Quiero ser un mejor hombre, no solo para ti y los niños, sino para mí mismo, y quiero ser el padre que ellos merecen, el compañero que tú mereces. El corazón de Mia vaciló, el peso de sus palabras se hundió en su pecho. Había pasado tanto tiempo protegiéndose, blindando su corazón para no volver a ser lastimada, pero sentada ahí, bajo la tenue luz del jardín, sintió un pequeño destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez. Isen hablaba en serio. No sé si estoy lista para confiar completamente en ti, admitió, pero puedo ver que lo estás intentando, y eso significa algo. Mia asintió, su expresión era una mezcla de alivio y determinación. Eso es todo lo que podría pedir. Se quedaron en silencio por un momento. La distancia entre ellos ya no se sentía tan imposible de salvar. Finalmente, Mia habló. El fondo de becas es algo maravilloso que estás haciendo, dijo, pero no se trata solo del dinero, se trata del impacto que estás teniendo en la vida de estos niños. Eso es gracias a ti, respondió Isen. Has construido algo increíble aquí, Mia. Tengo suerte de ser parte de esto. Mia sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero genuina, que iluminó su rostro. Tal vez no seas tan malo después de todo. Isen se rió entre dientes, un sonido ligero y sincero. Lo tomaré como una victoria. A medida que avanzaba la noche, hablaron sobre el futuro, no solo del refugio, sino de su familia. Por primera vez en mucho tiempo, se permitieron soñar con lo que podría ser. Su conversación estuvo llena de esperanza y optimismo, aunque con cautela. Cuando finalmente se despidieron, Isen sintió una paz que no había experimentado en años. No era un final perfecto, pero sí un comienzo, un nuevo inicio basado en la honestidad, la humildad y el compromiso de construir algo mejor. Y para Mia, fue un recordatorio de que, incluso las relaciones más rotas, pueden reconstruirse, pieza por pieza, si ambas partes están dispuestas a intentarlo. Esa noche, al meterse en la cama, se dio cuenta de que estaba sonriendo,
Una pequeña sonrisa, tímida pero llena de esperanza para el futuro. Si esta historia te conmovió, dale like, comparte y suscríbete para más historias llenas de emoción. Tu apoyo significa todo para nosotros.